Chuta. Perdón, Ricardo, no acabo de ver tu mensaje. Ahora estoy grabando, por si acaso. En la pregunta 2, ¿cómo realizar, bueno, los cortes? Creo que en eso fue En la que pregunta nos 2, falló. ¿Sí? veamos, ¿eh? Pregunta 2. En la pregunta 2, ustedes tenían una viga, una carga por aquí que era P medio, una carga aquí que era P, ¿cierto? Esto era A, B, C, D. Así está. Ah, no, bueno. A, B, A, B, C, D. L medio, L4, 4. A, B, C, D, L medio, L cuarto, L cuarto. Ahí sí. Esto es W. Listo. Reacciones. No me acuerdo cuál era el. Ya, ahí está. No lo veo. Con otro color. Reacciones. Reacciones. A ver si las tengo yo aquí resueltas. Reacción en A. Parece que este era el carrito. Y este era la empotrada. O sea, el apoyo simple. Ahí sí. RA a mí me dio 3 octavos W por L más 1 octavo de P. A ver, momento. Jorge, ¿tú quieres saber cómo calculo las reacciones o quieres saber? Quiero saber cómo se hace la toma para los gráficos finales por cada corte. En la ecuación final, por ejemplo, que aparece un X, que estamos buscando el valor. eh, ¿Cómo tomar, por ejemplo, si esa de A a C eran 5 metros? eh, Tomo para poder hacer el gráfico el 0, 2,5 y el 5, por ejemplo, para poder ver qué tanto está el gráfico. Eh, no te entendí muy bien. La pregunta es, ¿cuántos puntos necesitas para graficar entre A y C? No, la pregunta era la siguiente. Entre el punto A y C hay ¿Ya? una ecuación que define la recta, hacia arriba, hacia abajo, si es parabólica o Ya, cualquier... mira, por ejemplo, mi ecuación es la siguiente. En el tramo AC es menos W por X más RA. Ya Ya, conozco RA por si acaso. RA vale lo que acabo de escribir, 3 octavos W por L más es una constante, esto es una constante. ya, Y esto es una línea recta, porque la que acompaña a la X, ¿cierto? Es una constante, así que esto es una línea recta. Esto es una recta. ¿Sí? ¿sí? Y es una recta con pendiente, con pendiente con el M, la pendiente M, negativa. ¿Cierto? M, pendiente negativa. Entonces, lo que salga del B de X, ¿cierto? Cuando tú graficas en toda la longitud de la viga, va a ser algo así. Y Muy bien, pero ya vale. ahora, ¿cómo grafico? Escucha, este valor es la reacción en A. Y este valor de acá, justo en C, ¿cierto? Digamos, lo que sea L medio para ti. Ponte que sean 5 metros, da lo mismo.
Si en 5 metros, también te va a dar una constante que a lo mejor te va a dar por aquí. ¿Cachai? 2 puntos necesito. Sí, uy, Ah, listo. Después entre el tramo CD te va a dar algo así, y entre el tramo DB, no sé cómo da, no sé, voy a inventar un poco, una cosa así. Listo. O parece que era por otro lado, no me acuerdo. Así. ahí el precio indicó lo que necesitaba. Y Vale. también me aclaro eso. Gracias, profe. Ok. Eh, chuta, ¿qué dice? Eh, quería haber hecho. A ver, Patricio dice, se va reemplazando cada distancia en la que hay un cambio. Se va reemplazando cada distancia en la que hay un cambio. ¿Sí? ¿Es una pregunta? Respuesta es sí. Ah, era una afirmación. Bien, tal cual. Y después graficaba el momento. El momento era también, era una función cuadrática, por lo tanto, de nuevo, ya no me acuerdo cómo eran los gráficos, pero póngale que era una cuadrática entre, entre 0 y 5, quedaba, no sé, algo así. No sé, es una cuadrática. Pregunta, ¿cuántos puntos necesito para graficar esto? Uno, dos, quizás tres, ojalá un cuarto, da lo mismo, 4 puntos, suficiente. Y después venía una recta, así, una cosa así, no sé, una cosa así. Listo. Listo. Eso era. Bien, ya. Ejercicio uno y 2. Así se hacían. Ejercicio 3. Bueno, algunas personas que me hicieron el problema 3 utilizando un método que a mí no me gusta mucho, pero lo resuelven. De hecho, por eso yo paso el método del despiece, porque el despiece es un método adicional que en vez de calcular la función que describe los esfuerzos internos en el elemento, ¿cierto? Lo que hace el método del despiece es obtener, a través de un equilibrio, los esfuerzos en los extremos de cada subelemento. ¿Ya? Entonces, yo la verdad es que no sé si, parece que no bajé punto, o bajé muy poquito para las personas que me hicieron el problema utilizando el método de los cortes, ¿cierto? Ellos calcularon una función para cada tramo, lo que no tiene sentido, es muy poco eficiente ese método para marcos, ¿ya? Para vigas está bien, ya está bien para vigas, pero para marcos es poco eficiente, pero las personas lo hicieron, y por supuesto les tiene que dar, si lo hacen bien, les tiene que dar. Eh, Así que ven, no parece que bueno, ahí después ustedes revisan sus pruebas si me las piden, ¿ya? Así que ese marco yo creo que era un penal, ¿ah? Sin arquero, un penal sin arquero. Listo. Consultas. Consultas de vigas. Bien.
Ya. En la última clase, sí, la última dos clases, o la última clase, las últimas dos clases, hemos estado trabajando con con introducir un concepto, ¿cierto? Es un concepto que, como dijimos, se alejaba un poquito de uh, del análisis estructural clásico, ¿cierto? De resolver un problema de una viga o de una columna o de un marco, ¿ya? No queríamos saber su resistencia mecánica, ¿cierto? Así como los esfuerzos a los cuales puede estar sometido producto de carga externa, sino que estábamos más bien enfocados a una propiedad geométrica, ¿ya? Que cuantifica un nivel de resistencia, ¿ya? Ahora, dijimos también que por sí sola, esta característica geométrica que nosotros definimos como momento de inercia, por sí sola no define el concepto de resistencia o de rigidez o de flexibilidad, ¿cierto? De una estructura, cuando es combinada con propiedades del material, entonces sí podemos obtener una definición un poquito más formal de lo que se refiere a la rigidez o a la flexibilidad de un elemento estructural, ¿ya? Entonces, la parte del materiales se la dejamos a la ciencia de los materiales, ¿ya? Nosotros en esta asignatura dijimos no vamos a ver características de los materiales, así como la curva de resistencia o la capacidad última del hormigón o de la madera, qué sé yo, sino que nos vamos a enfocar en la parte geométrica para que cuando ustedes tengan o hayan estudiado antes características propias de los materiales, resistencia a materiales, ¿ya? Dependiendo del material, puedan juntar estas dos propiedades, tanto materiales como geométricas, y poder definir niveles de rigidez o de flexibilidad, ¿ya? Entonces, lo primero que hicimos fue definir momento de inercia, ¿ya? Pregunta, pregunta. ¿Alguien me puede definir qué es el momento de inercia? Todas las fuerzas están en equilibrio. Todas las fuerzas que actúan sobre el objeto están en equilibrio. No, no va por ahí, Jorge. No, nada que ver. Pero No, digamos, no va con conceptos de equilibrio. Acuérdate que esta es una propiedad geométrica, ¿ya? Ellen dice M, ¿qué dijo? MI por D, pues MI y una risa. No sé. MI, momento de inercia. Pero formalmente, o sea, no formalmente, sino, ¿qué entienden por momento de inercia? ¿Qué, al menos la impresión que les da del momento de inercia, que no tiene que ver con las fuerzas, Jorge? ¿Es la resistencia al cambio, profe? Eso es. Es cuánto resiste una geometría dada, ¿cierto? Una geometría que describe un elemento estructural, ¿ya? Recuerda que nosotros estamos siempre enfocados a estructura, aunque puede ser aplicada a cualquier otra situación, una persona, por ejemplo. ¿Cómo mi sección transversal, ¿cierto?, resiste a que alguien me empuje? ¿Ah? ¿Cuánto de mi, si yo fuese muy flaquito, cosa que no soy, ¿ya? Si yo fuese muy flaquito y alguien me empuja, versus si yo fuese más robusto, más gordo, con más masa, ¿cierto? Y alguien me empuja, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Algo
hace que la persona que me empuja con la misma fuerza le cueste más empujar a una persona grande, ¿cierto? Más robusta, que a una persona de la misma altura, pero más delgada. Algo es. Y ese algo es una propiedad geométrica, que no es el área de la sección transversal, ¿ya? No es el área, sino que es el momento de inercia. Es uno ahora con el momento de inercia cuantifica, ¿ya? Esa resistencia al cambio. Ahora, afortunadamente, para secciones geométricas clásicas como el rectángulo, el triángulo, el círculo, el cuadrado, ¿ya? Tenemos tablas que nos dicen cómo calcular los momentos de inercia, incluso más, nos dice cómo calcularlos con respecto a los ejes centroidales de la sección transversal. Que los ejes centroidales son dos, X y Y. ¿Ya? Entonces, vamos a tener un momento de inercia que cuantifica esta resistencia al cambio en torno a un eje X, se llama momento de inercia en X, y vamos a tener una cuantificación de esta resistencia al cambio en torno al eje Y. En torno al eje Y. Y eso se llama momento de inercia en Y. Así que, por ejemplo, en la figura que ustedes están viendo aquí, o la voy a dibujar acá, miren, en la figura que estoy dibujando aquí. Ya, en esta figura, este es el eje X, este es el eje Y, y digamos que este es el eje Z, el eje longitudinal. ¿Ya? Por ejemplo, díganme, jóvenes, si yo le aplico una carga lateral en esta cara a este elemento estructural que digamos es una viga, ¿ya? Esa carga lateral, ¿quién la resiste? ¿El momento de inercia en torno a X, en torno a Y o en torno al eje Z? X. Gabriel dice al Y. Jorge dijo al X. Antonio dice al X. Depende de dónde se vea, porque debería estar actuando todas las fuerzas en todos los ángulos. ¿No? No es un no rotundo, Jorge, pero para este caso en particular es un no. ¿Ya? Vamos, yo te voy a explicar por qué no es un no rotundo, pero para este caso en particular sí es un no. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. ¿Alguien más? En torno, ¿cuál es el momento de inercia que resiste esa fuerza? ¿Cuál es el momento de inercia que resiste esa fuerza? David, Elí. Para empate. Uno más. Que alguien más conteste. Y que no diga Z. Uno más. Uno más. X o Y. Ya, el Z no es. X o Y. Y dice él. Listo. Bien, es el momento de inercia en torno al eje Y. ¿Cómo uno lo ve eso? ¿Cómo uno lo ve? Y es porque, fíjense, la fuerza lateral que está actuando en esa estructura hace que el elemento viga, digamos esa, tienda a flectarse, ¿ya? A curvarse, ¿cierto? De hecho, pues están de más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tiende a curvarse, digámoslos, hacia, de forma lateral hacia la izquierda, ¿ya? Digamos, se tiende a curvar de forma lateral hacia la izquierda, ¿ya? Entonces,
La sección transversal, que la voy a dibujar, miren, en la viga, que está aquí, ahí está, aquí y aquí. La sección transversal de esta estructura, que la acabo de dibujar como parte del centro, como parte interior de la estructura, es la que tengo achurada. Es un rectángulo. Es un rectángulo. Lo podemos reconocer fácilmente o lo pudimos haber visto, ¿cierto?, en la cara digamos, anterior, ¿cierto?, de la viga, pero lo hice justo en el medio de la viga. ¿Ya? Y esa cara puede tratar de girar esa cara, de girar en torno al eje Y, o puede girar en torno al eje X. ¿Sí? Puede tratar de girar en torno al eje Y o en torno al eje X. Para que pueda tratar de rotar, de girar en torno al eje X, la única forma que yo tengo para hacer eso es de que esta viga se flecte producto de cargas en esta dirección. Fíjese, empújenla para abajo y es la carga, la cara en torno al eje X, la que impide esa rotación. Así que la carga lateral, quien impide o quien resiste, ¿cierto?, esa rotación es el momento de inercia en torno al eje Y. ¿Ya? No me queda, no lo veo, pues no. A ver. No me- Ya, déjame ver si es que puedo hacer otro monito. Espérate. Esconder la barra. A ver. Eh, ya, mire. Esta situación la voy a poner más. En esta quizás sea más fácil, mire. Ya. Ahí hay una tabla, digamos. Una tabla mucho más ancha que alta. Los ejes coordenados centroidales, ¿cierto?, corren así. X, y bueno, Z. Ya. Así va. Ya. Si esta tabla tuviese un ancho de B, una altura de H, digamos, la sección transversal, esta sección transversal, ¿ya? Tiene un ancho B y una altura H. ¿Cuánto vale el momento de inercia en torno al eje X? Díganme ustedes, ¿cuánto vale? Es un rectángulo. Base por la altura del cubo dividido en 12. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos. ¿Cuánto vale el momento de inercia en torno al eje Y de este rectángulo de base B y altura H? Vale B cubo por H sobre 12. ¿Bien? Bien.
díganme ustedes, de estos dos momentos de inercia, sabiendo de que B, digamos que B es mucho, mucho más grande que H, ¿ya? Es mucho, mucho más grande que H. ¿Qué valor de momento de inercia es más grande? ¿Momento de inercia en torno al eje X o momento de inercia en torno al eje Y? ¿Cuál es más grande? En torno al eje Y. Bien. En torno al eje Y. Y la razón de eso, sí, Antonio Franco, sí, es porque ustedes saben que B al cubo es mucho más grande que H al cubo. B al cubo es mucho más grande o crece más rápido que H al cubo. Por lo tanto, vamos a saber que el momento de inercia en torno al eje Y es mayor que el momento de inercia en torno al eje X. Ya, quédense con eso. Ahora carguemos la plaquita, carguémosla. Miren, si usted la carga así, versus si usted la carga así, ¿cuál dirección de carga genera más rigidez? Las que van en el eje X. Las que van en el eje X, correcto. O sea, esta carga lateral, ¿ya? Esta carga lateral, esa carga lateral, borré la otra, miren, esa carga lateral genera más, digamos, no más, sino que menos deformación, ¿ya? Porque es más rígida. ¿Y cómo puede ser eso? Puede ser porque el momento de inercia en torno al eje Y es mayor que el momento de inercia en torno al eje X. Entonces, esta carga lateral, quien resiste esta fuerza, es una geometría, ¿cierto? Que es un área, B por H. Pero no tan solo la geometría, sino que es esa cuantificación de resistencia que se llama momento de inercia. Pero más que eso, se llama momento de inercia en torno al eje Y. De la misma forma, si yo hago el ejercicio así, fíjense, si la misma carga la aplico en esta cara, que genera la resistencia a esa deformación, es el momento de inercia en torno al eje X. Porque esa cara, B por H, va a empezar a tratar de girar, de rotar en torno al eje X. ¿Mejoró algo, Jorge? Algo, profe. Eh, estoy tratando de pensarlo de decir de otra forma, pero es que no se me ocurre. Pero digamos, al menos, ¿por qué dibujé una sección tan esbelta? Era para tener la sensación al menos de que, claro, hay una dirección en que esta cuestión se deforma que es mucho más rígida que la otra, ¿ya? Que es mucho más rígida que la otra. Entonces, quien resiste a esa deformación, ¿cierto? Es el momento de inercia. Y para este caso en particular, el momento de inercia en torno al eje Y, ¿cierto? Por la carga lateral, es quien resiste más
para la misma área. Eso es lo que trato de decir, es para la misma área. V por H. Pero es el momento de inercia en esa dirección, en torno al eje Y, quien genera más resistencia, ¿cierto?, a moverse. Es más rígido. En cambio, si uno le pone la carga, así como la estoy mostrando en la pantalla, para la misma área, ese momento de inercia en torno al eje X es mucho menor, por lo tanto se deforma más. Pero esa área gira en torno al eje X, momento de inercia en torno al eje X. ¿Ya? Eso. Ya. Luego, la clase A. Luego, la clase pasada, lo que hicimos fue introducir un nuevo concepto que se llamaba, o se llama, producto de inercia. ¿Se acuerdan? Producto de inercia. Producto de inercia. IXY, así se llama. IXY. Después. Producto de inercia. ¿Se acuerdan? El IXY. ¿En qué se diferencia el producto de inercia de los momentos de inercia? ¿O en qué se parece y en qué se diferencia? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el momento de inercia siempre es positivo. ¿Cómo es el producto de inercia? ¿No? Positivo o negativo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuáles son las unidades del momento de inercia? Las unidades son 7 ¿qué? Manzanas, peras. ¿Se acuerdan? Las unidades del momento de inercia. De longitud a la cuarta, Sí. Son de longitud a la cuarta. ¿Y el producto de inercia? ¿Y el producto de inercia? También. También. ¿Qué era lo otro importante? Gabriel dice kilogramo metro cuadrado. ¿De dónde sacó kilogramo? Kilogramo metro cuadrado. Me sonaba. Kilogramo metro cuadrado. ¿A dónde? Parece que no hemos trabajado con
kilogramos metro cuadrado. Ya. No. Son centímetros a la cuarta. Centímetros a la cuarta. Unidades a la cuarta. Milímetros a la cuarta. Pulgada a la cuarta. ¿Ya? Toda la cuarta. Y además, el producto de inercia tenía una clave. ¿Se acuerdan? Dependía de la posición de los ejes coordenados locales con respecto a los ejes coordenados globales. Y nosotros dijimos, siempre considere las distancias referidas desde el sistema coordenado global al local. Del global al local. Del global al local. ¿Se acuerdan? Del global al local. ¿Ya? Entonces, hagamos eso. Hagamos eso en este problemita que estábamos trabajando. Miren. Nosotros en este problemita estuvimos trabajando para calcular las coordenadas del centroide, que estaban dadas, pero hicimos el trabajo de calcularlo, y por supuesto que nos dio, ¿cierto? Y después dijimos calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes centroidales. Y también lo hicimos, por sección 1 y 2, el área, momentos de inercia locales, y esto que se llama Steiner, ¿cierto? Que es el traslado de esta información a los ejes centroidales globales, lo pudimos calcular tranquilamente diciendo de que los momentos de inercia centroidales en X son los centroidales locales, ¿cierto? En X, más Steiner, sabiendo que los momentos de inercia en torno a los ejes X se trasladan distancias en Y. Y que los momentos de inercia en torno al eje Y se trasladan distancias en X. Así que ahí está. Y lo calculamos y eso obtuvimos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale? Lo otro importante, importantísimo, que dijimos del producto de inercia, dijimos importantísimo era que si existe al menos un eje de simetría en la sección transversal, por supuesto, entonces el producto de inercia, ¿cuánto vale? 0. 0. Ahí está. Si existe al menos un eje de simetría, el producto de inercia vale 0. Entonces, por ejemplo, pregunto. Pregunto. Esta sección en L, ¿cierto? El L3 por 2 por 1/4. ¿Tiene algún eje de simetría? ¿Tiene eje de simetría? Sí, pues. ¿A dónde? Pero la barra de arriba, dice usted. No tiene. ¿Cuál? No, esta figura, pues. A ver, la voy a limpiar un poquito, a ver. Esto ahí, este chao, este 0, 0, este también, chao, chao. Esto quizás también lo puedo borrar. Adiós, adiós. Este también, adiós, este también. Este también, este también. Todo esto. Ya. Ya. Esta sección. Esta L que estoy mostrando aquí, bueno, no sé si me ven el cursor, pero estoy mostrando esta L, esa L de ahí. ¿Ya? Esa no tiene, no. ¿Tiene eje de simetría? No, claro, la respuesta es no. No tiene eje de simetría. Entonces, ya que no tiene eje de simetría, tiene un producto de inercia, ¿ya? Que tenemos que calcular.
como no tiene eje de simetría, tiene un producto de inercia. ¿Ya? Eso significa lo que dijimos delante. Mientras exista un eje de simetría, el producto de inercia vale 0. Por ejemplo, en esta figura de acá, en el rectángulo. ¿El rectángulo tiene eje de simetría? Sí, tiene 2. ¿Cuánto es el producto de inercia? Referido a estos ejes X, Y, vale 0. Vale 0. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo calculo? Acá. Lo voy a calcular. Voy a borrar esta viga. Adiós. Voy a borrar. Adiós. Listo. Esto también lo voy a borrar porque ya lo sabemos de memoria. Y voy a decir aquí. Producto de inercia. Sección. ¿Ya? 1, 2. Producto de inercia estoy calculando. ¿Ya? Necesito el X, el Y, el A por X y el A por Y. Nada que ver. Y el A por X, Y. Ahí sí. El X, el Y y el A por X, Y. Para que el A la voy a escribir al tiro para que sea el área, el X, el Y y el A por X, Y. Ya, ahí sí. Ahí está toda mi bien escrita. Listo. Sección 1, área, 0,75. Ya la tenemos. Sección 2, área, 0,4375. ¿Ya? Ya, ahora viene lo interesante. Recuerden, aquí lo voy a escribir con color celestino. Recuerden, esto viene de ir desde el eje de referencia global al local. Del global al local. Esa es la clave. Global al local. Entonces la pregunta es, del eje de referencia centroidal global que estoy mostrando aquí con la letra C en la figura, ahí está el eje centroidal global, al eje centroidal local, que es el eje que está en rojo, pequeñito, de la sección 1, en X, o sea, en la dirección horizontal. Yendo del global al local, ¿voy positivo o voy negativo? ¿Voy positivo o voy negativo? Pues del global al local. Positivo, parece. Voy del global al local. Voy negativo. Voy desde una posición en X, ¿cierto? Sí, de izquierda a derecha, sí. O sea, de derecha a izquierda. Voy de derecha a izquierda, ¿cierto? Voy negativo, voy para atrás. Ojo, la referencia es el eje centroidal global. ¿Ya? Así que si voy a la izquierda, entonces voy para atrás, voy negativo. Si voy hacia adelante, voy positivo. Si voy hacia abajo, voy negativo. Si voy hacia arriba, voy positivo. ¿Ven? En este caso, del global local, en X de la sección 1, voy hacia atrás, voy negativo. Así que a ese monito le pongo un signo menos. Ahí está, bien marcado, que no se me olvide que voy negativo. Ahora la distancia, verán que ya la calculamos, ¿cierto? El de X es 0,52, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta distancia, 0,52? Ya la habíamos calculado, pero no le habíamos puesto el signo. ¿Ya? No la voy a calcular de nuevo, ya la habíamos calculado. Siguiente pregunta. El X de la sección 2, yendo desde el eje coordenado global al local de la sección 2, voy para adelante o para atrás. ¿Positivo o negativo?
Positivo. de positivo, correcto. Voy positivo. Entonces, lo marco, jóvenes, así. Márquenlo también ustedes, jóvenes. Positivo. Tiene que ser bien marcadito porque es muy importante, porque el producto de inercia considera los signos de las distancias. ¿Ya? Así que, ahora, ¿cuánto vale en X de la sección 2? También lo habíamos calculado, vale 0.855. Ahí está. En Y, del global al local, en Y, del global al local, en Y, voy positivo, voy para arriba, positivo, para arriba. ¿Cuánto voy? 0.362. Y del global al local de la sección 2, voy para abajo, negativo. ¿Cuánto? 0.638. Listo. Ahora, lo único que tengo que hacer es multiplicar área por X por Y para la sección 1, área por X por Y de la sección 2 y sumar. ¿Ya? Entonces, voy a acá mi calculadora. Calculadora. No suena esta. A ver, ahí está. Listo. Pum. Sección 2. Sección 1. Punto 75 por punto 52 por punto 362. Soy 2. Por. Y es más por menos por más. Esto es menos. 0.141. Negativo. Área más X menos Y más me da menos. Y en el segundo, sección 2 es área por X por Y, me da negativo. Punto 4375 por punto 855 por punto 638, pum, pum, 0.239. Sumo, pum, 0.38. Y aquí está lo bonito. Esta suma, jóvenes, esta suma es el producto de inercia. Es el producto de inercia. Así que, para escribirlo bien, el producto de inercia de esta sección L vale menos 0.38 pulgadas a la cuarta. Menos. Listo. Listo. Entonces ahora les voy a dejar la siguiente inquietud para que nos vayamos al break y pueden ir a tomar un tecito. Pero les voy a dejar la siguiente inquietud. Hablamos la clase pasada de un círculo, ¿ya? Que se llama círculo de Moore. Ese círculo responde la siguiente pregunta, jóvenes. Yo sé que esta sección L que ustedes ven en la figura tiene un producto de inercia asociado. ¿Cuánto vale? Menos 0.38. Tiene un producto de inercia asociado. El círculo de Moore, que era algo como esto, ¿ya? No lo voy a dibujar bien para que lo veamos después, era algo como esto, decía que si yo grafico los momentos de inercia versus el producto de inercia, me aparecía un círculo, así, que dependía de la orientación de la sección transversal. Así, ¿ya? Hoy, así como estamos, así, con la L dispuesta en esa forma, tengo asociado un producto de inercia, que tiene un valor. ¿Ya? Pregunta.
¿cómo encuentro los momentos de inercia principales en este círculo de Moore para encontrar el mínimo y el máximo? ¿Qué tiene que pasar para encontrar los momentos de inercia principales que me entregan al mínimo y al máximo momento de inercia? Ya, les voy a dejar esa pregunta. ¿Cómo yo puedo encontrar, no la fórmula, sino que cuál es la mecánica del círculo? ¿Cómo puedo encontrar esos valores si yo sé que para esa figura, con esos ejes coordenados, tengo asociado un producto de inercia y unos momentos de inercia? ¿Ya? Esa es la pregunta. Listo. No me respondan ahora.